Muy buenas tardes. También tenemos contacto con Luis Miguel González. Él es director general editorial del diario El Economista, a quien agradezco mucho el que nos permita tomar contacto. Luis Miguel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, José. A tus órdenes. Al contrario, mira, te voy a poner algo que dijo hoy con Joaquín López Dóriga aquí en Grupo Fórmula el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, al comentar justamente este tema de la volatilidad que ha registrado el mercado cambiario mexicano. Así lo mira el secretario de Hacienda, según informó aquí en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga. Está ocurriendo lo que está sucediendo en todo el mundo, que ante la expectativa y la incertidumbre respecto a las tasas de interés en Estados Unidos, que se estima que pronto habrán de subir, pero realmente nadie sabe exactamente ni cuándo ni cómo, pues se ha generado un movimiento de los capitales en el mundo hacia activos denominados en dólares. Es decir, el dólar norteamericano se está fortaleciendo frente a todas las monedas. Y es cierto, a los mexicanos lo que nos importa es el peso mexicano. Pero para entender qué respuesta de política económica podemos tener en México, tenemos que entender que es un problema, es una situación global que no necesariamente se corrige tomando medidas en nuestro mercado nacional. Por lo tanto, tenemos que entender el contexto en el que estamos. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, también recordó que desde hace 20 años México abandonó el mercado cambiario controlado y dijo esto ha redundado en un mercado cambiario más sano y más ordenado. En este momento lo que estamos viendo es, primero, el mercado por el peso mexicano es uno de los más líquidos del mundo, está funcionando de manera ordenada, pero no así lo estamos viendo en otros países. Empezamos a ver, sobre todo en las últimas horas, ya problemas de liquidez en la operación de algunos otros mercados emergentes. Lo vemos, por ejemplo, en el mercado del peso colombiano, algo en el mercado del real brasileño, algunas monedas como la lira turca, empezamos a ver cómo un muy bajo volumen de operación genera que se puedan dar apreciaciones o sobre todo depreciaciones abruptas. Eso no ha pasado en el caso del peso mexicano, pero nuestro objetivo es tomar medidas preventivas para que el mercado siga funcionando en orden. Y así comentó Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, estas dos medidas que se anunciaron este día a través de la Comisión Cambiaria. ¿En qué consisten estas dos medidas? Utilizar las reservas internacionales. Tenemos un nivel histórico de reservas internacionales. Antes las reservas, cuando teníamos tipo de cambio fijo, se utilizaban para defender un valor específico del peso. Ahora las reservas tienen la finalidad de asegurar que funcione bien y ordenadamente el mercado por el peso mexicano con suficiente liquidez, y por lo tanto se están tomando dos medidas para un mayor uso de las reservas. ¿En qué consisten? Todos los días estamos subastando dólares, estamos subastando 52, hasta el día de hoy 52 millones de dólares, vamos a incrementar el monto. A partir de mañana serán 200 millones de dólares diarios. Y segundo, tenemos una segunda subasta que se activa si el tipo de cambio se deprecia dentro del mismo día en más de 1,5%, eso hasta el día de hoy. Ahora se activará la subasta, que es por 200 millones de dólares, si el tipo de cambio en un solo día se deprecia 1%, ya no 1,5%, sino solamente 1%. ¿Qué te parece, Luis Miguel González, todo lo que dice el secretario de Hacienda? Empiezo por lo que fue su primer argumento. Es efectivamente un tema global y creo que le dice muy bien. El que esté ocurriendo en todos lados no quiere decir que a los mexicanos nos preocupe menos lo que está ocurriendo con el peso. Una cosa que creo que tiene que ver con uso del lenguaje, tanto el secretario de Hacienda como el comunicado que emite Banco de México utilizan la palabra preventiva. Yo creo que en algún sentido es más curativa que preventiva, en el sentido de que ya llevamos un poquito más de un mes en volatilidad que genera nerviosismo, y me parece que si de lo que se trata es de frenar el nerviosismo, calmar los nervios, estamos hablando más de algo curativo que preventivo. Él dice que, bueno, había que abandonar, como se hizo hace 20 años, el tipo de cambio fijo, la llamada paridad, ¿no? Y que esto es más sano para las finanzas, pero que son factores externos, bien lo comentas tú, pero son factores externos que están afectando la moneda y provocando que los mexicanos tengamos la percepción de que somos más pobres. Sí, creo que hay un
tema, bueno, una cosa que para mí, además del uso de las reservas, tiene el gobierno, son las facultades de comunicar. Me parece que tanto el secretario de Hacienda como el gobernador del Banco de México son buenos comunicando. Creo que tardaron días, semanas, en de alguna manera asumir la comunicación en este tema. Por lo que hemos platicado contigo, es probablemente la variable económica a la que más atención le pone la gente. Entonces, a mí me parece lo primero que ya creo que es la medida correcta. Creo que llega unos días tarde, esa es mi opinión, que podrían haberla aventado un poco antes, y sobre todo me parece que lo ideal sería que entráramos en un periodo donde desde el Banco de México, desde la Secretaría de Hacienda, se comunicara más a la población esta cuestión de la volatilidad del tipo de cambio, por una razón muy simple. Cuando Hacienda habla de inversión fija bruta, del indicador general de actividad económica, etcétera, la gente siente que le están hablando de variables que están en la luna. Cuando la preocupación está en el tipo de cambio y no hay una especie de voz oficial que dé un paso al frente, creo que se genera incertidumbre, no en los mercados financieros, que normalmente tienen muchos mecanismos para estar informado, sino en la población en general. Luis Miguel, dice el secretario de Hacienda que estas medidas no son inamovibles, que se van a venir ajustando conforme se den los altibajos en el mercado cambiario, según lo que determinen especialmente las condiciones, y se notan presiones extra sobre nuestra moneda. Mira, así lo dijo Luis Videgaray. El Banco de México y la Secretaría de Hacienda vamos a estar muy atentos para si es necesario tomar medidas adicionales en este periodo de incertidumbre que va a continuar, que no depende de nosotros, que no se origina dentro de México. Y hoy también el Banco de México, en su sesión de política monetaria, la Junta de Gobierno está anunciando que si bien mantiene la tasa de interés de referencia en 3%, no se descarta, así se puede leer claramente en su comunicado en el último párrafo, no se descarta que de presentarse cambios en la situación actual que lo ameriten, el Banco de México actuará con oportunidad mediante otros instrumentos de política monetaria que tiene a su alcance. Luis Miguel. A ver, cuando dice medidas adicionales, es muy claro que aparte la subasta de dólares tiene el movimiento de tasas de interés. Si uno lee entre líneas, podría ser que el movimiento de tasas de interés del Banco de México no dependiera tanto de lo que haga la FED, sino de las condiciones que estén viendo en el mercado, ya sea de divisas o inflacionario. Me parece interesante. De cualquier modo, y vuelvo a lo que plantea el secretario de Hacienda, tratándose de un movimiento que es global, en donde, para ponerlo de alguna manera, México tiene una especie de barco pequeño para mover un transatlántico. De ese tamaño son los movimientos de capitales. Y me parece que lo que está diciendo el secretario de Hacienda es esto que estamos poniendo en marcha hoy, cuadruplicar el número de dólares que podemos subastar, reducir el techo a partir del cual intervenimos, puede bastar. Si no fuera así y tuviéramos mucha turbulencia o volatilidad y eso empezara a afectar la inflación, creo que entre líneas está diciendo podría haber un movimiento de tasas, pero hay que recordar que el Banco de México es independiente, de tal manera que cuando menos formalmente no es algo que el secretario de Hacienda puede indicar, lo tendría que tomar la Junta de Gobierno del Banco de México. Pues te agradezco, Luis Miguel, los comentarios a todo lo que hoy ha sucedido con este anuncio de la intervención ya frontal, dices tú, más vale tarde que nunca, del Banco de México para intervenir y evitar que continúe la depreciación de nuestro peso. No, muchas gracias, y esperemos que mañana es un día muy importante, ver qué pasa una vez que se anunció y ver un solo día completo cómo opera.
De hecho, desde hoy que ya se anunció la intervención del Banjico, inmediatamente el dólar que llegó a los 16.77 al menudeo, llegó a cerrar en 16.55, 22 centavos menos. Ya solamente la expectativa de que mañana habrá 200 millones de dólares a partir de mañana y hasta el 31 de septiembre para tratar de paliar la situación, hace prever que se va a contener y se va a evitar que el dólar, la cotización rebase la barrera psicológica de los 17 pesos por dólar. Sí, así esperamos todos y creo que así será. Bueno, gracias Luis Miguel, gracias por permitirnos este comentario. No, encantado, José. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Luis Miguel González, director editorial de El Diario El Economista.